Buenas estudiantes. Deseo que en estos momentos se encuentren maravillosamente bien, en compañía de sus familias y en compañía de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar en este videoclip con la clase de ayer para que poco a poco nos vamos familiarizando con el paso del lenguaje natural al formal o algebraico. Entonces, ayer hablábamos de incógnitas, hablábamos de dobles, de triples, ¿sí? Vamos a mirar que en adelante, cuando nos hablen de un número cualquiera, ese número cualquiera lo vamos a reemplazar o vamos a utilizar en lugar de ese número una letra del alfabeto, que puede ser cualquiera. Puede ser la X, puede ser la A, puede ser la B, la Y, la Z, ¿sí? Y cuando nos hablen de la suma de dos números, yo no voy a utilizar esos dos números, sino que voy a utilizar letras, como decíamos anteriormente. Para hacer la suma vamos a escribir A más B. Esos números van a ir reemplazados por cualquier letra del alfabeto, ¿sí? Cuando nos hablen de suma, si me dicen la suma de dos números, esos dos números pueden ser A o pueden ser B. Cuando me hablen de la diferencia de dos números, recordemos que ayer decíamos que cuando se refiere a la diferencia, voy a remitirme rápidamente a que eso se refiere a una resta. La diferencia puede ser A menos B, o puedo utilizar otro tipo de letras, X menos Y. ¿Listo? No tiene que ser la A o la B. Recuerden que puede ser cualquier letra del alfabeto, ¿sí? Si nos hablan de producto, ya sabemos que nos están hablando de una multiplicación. Normalmente hacemos una multiplicación de esta manera, ¿sí? A por B. Pero recordemos que ya no vamos a utilizar el signo de la X para representar una multiplicación, que lo debo hacer con un punto o simplemente voy a colocar AB. ¿Listo? Cuando veamos esta expresión quiere decir que estamos ¿qué? Multiplicando o que vamos a multiplicar. Cuando nos hablan de cociente, ya sabemos que se refiere a una ¿qué? División, ¿sí? ¿Cómo represento una división en este lenguaje? Normalmente hacemos esto. A dividido B. Pero resulta que ya no vamos a utilizar este símbolo para la división en el lenguaje, algebraico. Vamos a utilizar como si fuera una fracción, ¿sí? Diría A dividido B. O puedo escribir X dividido Y. Ayer decíamos que cuando vemos esta expresión quiere decir que división. Se representa como una fracción. Bueno, ya vamos avanzando en esta parte, nos vamos familiarizando con este lenguaje. Cuando me dicen a mí el doble de un número, el doble de un número. Cuando me hablan de doble, si por ejemplo a mí me dicen, vea, ¿cuál es el doble de 5? Inmediatamente yo voy a deducir que es 10. ¿Por qué? Porque ese número 5 lo voy a multiplicar por 2. O ese número 2, como me habla de doble, lo voy a multiplicar por 5.
Entonces, nos quedaría ¿de qué manera? 2, porque me habla de doble, por 5, ¿cierto? Ya sabemos que es 10, pero ya sabemos que esta X no la vamos a seguir utilizando, ¿listo? ¿Cómo me quedaría? 2 por, y este sería el número que no conozco. Recordemos que aquí la X representa a cualquier número, ¿listo? O puedo escribirlo así, sin el punto, ¿verdad? Y debo saber reconocer que es una multiplicación. O, aunque no tenga el punto, yo debo saber que es una ¿qué? Multiplicación. Vamos a colocarlo de esta manera, ¿listo? Ahora, cuando me hablan de el triple de un número, inmediatamente yo voy a darme cuenta que me están hablando de triple, serían 3. Entonces, el triple de un número, ¿sí? Recordamos que no vamos a utilizar la X de un número, este es ese número que no conozco, ¿sí? O puedo utilizar otra letra, el triple de un número. O recuerden que puedo escribirlo sin ¿qué? Sin el punto. ¿Listo? Si me dicen la mitad de un número, la mitad de un número, a mí me dicen o me preguntan o nos preguntan ¿cuál es la mitad de 20? Usted inmediatamente deduce que es 10, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo para saber que era 10? Una división, ¿cierto? Ya sabemos que una división se representa como una fracción. El 2 divide a ese número. Entonces, si tengo aquí ese número que no conozco, debo dividirlo entre ¿cuánto? Entre 2. O lo puedo llamar A, o lo puedo llamar X, o lo puedo llamar Z, P, Q, la letra del alfabeto que ustedes deseen. Si me dicen la tercera parte de un número, ya dijimos que el doble va dividido entre 2, entonces la tercera parte iría dividido entre ¿cuánto? Entre 3, perfecto. La tercera parte de un número. Listo. Entonces, ese número iría dividido entre 3. Coloquémoslo aquí. Puede ser A, puede ser P, puede ser C, pero debe ir dividido entre ¿qué? Entre 3. El cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Recordemos que cuando yo digo o escribo esta expresión, estoy diciendo 5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, recordamos que lo puedo representar con cualquier letra. Puede ser la Y. Debo saber identificar que me están pidiendo que haya el cuadrado de este número que no conozco. Puede ser la P. Puede ser la Z. O puede ser la misma X. ¿Sí? Debo saber reconocer que me están hablando del cuadrado de dicho número. ¿Listo? Entonces, vamos a
ir mirando, aquí a seguir mirando, que cuando nos hablan de el doble de la suma de dos números, el doble de la suma de dos números. Ya sabemos que el doble se trata de 2 y dos números, pues ya tenemos que saber que son dos letras y deben ser diferentes. El doble y estos son esos dos números de los cuales me están hablando. ¿Listo? El triple de la diferencia de dos números. ¿Cómo nos quedaría representado esta expresión? El triple, porque son 3, y la diferencia entre los dos números. ¿Cuáles son esos dos números? A o B, o puede ser cualquier otra letra. ¿Listo? Puede ser el triple de otros dos números que pueden ser Z y Y. Y se va a leer de la misma manera. Bueno, si me hablan de la suma de tres números, la suma de tres números, entonces yo puedo escoger cualquiera de las letras del alfabeto. Puede ser A más B más C. ¿Cuántos números estarían representados aquí? 1, 2 y 3. ¿Y qué me dice? La suma, ¿sí? Por eso coloco el signo más, porque me está diciendo que es la suma de los tres números. ¿Listo? Un número aumentando en 3. ¿Cómo nos quedaría? Un número aumentando en 3. Quiere decir que ese número que yo escoja lo represento con una letra y como está aumentando, debo colocar el signo de la suma. ¿Sí? Si me dicen un número disminuyendo en 5, ya sabemos que disminuir es restar. Entonces, ese número que puede ser B, disminuyendo en 5, ¿sí? Pasamos a otra característica donde nos dice que si nos piden hallar la diferencia entre un número y 8, lo puedo representar de esta manera. ¿Sí? Recordemos que cuando nos hablan de diferencia, quiere decir que ese número va a ser restado con el 8. Puedo colocar la letra que yo voy a utilizar para representar menos. ¿Por qué? Porque me están hablando de diferencia 8. O lo puedo colocar al contrario. ¿8 menos A? ¿Listo? Miren que poco a poco nos vamos familiarizando con este lenguaje, ¿sí? Tenemos muy en cuenta
lo poco que se trabajó el día de ayer y vamos a ir mirando, así sea por medio de estos videoclips, cómo vamos avanzando en este tema. Se cuidan mucho, que el Señor los bendiga, espero que les sirva de algo y nos vemos en una próxima oportunidad.